En la lección de hoy hablaremos de las mezclas. Una mezcla es una combinación física de dos o más sustancias puras en las que cada sustancia conserva su propia identidad química, aun cuando la mezcla como un todo pueda poseer propiedades emergentes provenientes de la interacción de los componentes de la mezcla. En otras palabras, las fórmulas moleculares no cambian. Y hay excepciones como los ácidos, pero lo normal es que la mayor parte de la molécula no se altere. Los componentes de una mezcla conservan su identidad química porque se mezclan físicamente en lugar de combinarse químicamente. Considere la posibilidad de una mezcla de pequeños cristales de sal, de roca y arena ordinaria. Mezclar estas dos sustancias no cambia la sal ni la arena de ninguna manera. Las partículas de sal más grandes e incoloras se distinguen fácilmente de los gránulos de arena más pequeños de color gris. Una característica de cualquier mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, ya veremos las diferencias luego, es que sus componentes se pueden separar utilizando métodos físicos. En nuestra mezcla de arena y sal, los cristales de sal más grandes pueden ser, aunque muy tediosamente, manualmente separados de la arena. En otros tipos de mezcla, donde por ejemplo se mezcle arena con minerales de hierro en polvo, se puede emplear una propiedad física como el magnetismo, un imán, para separar los componentes de hierro de la mezcla. Otra característica de una mezcla es la composición variable. Se pueden hacer numerosas mezclas diferentes de sal y arena, con composiciones que varían desde una mezcla de arena ligeramente salada hasta una mezcla de sal ligeramente arenosa, variando las cantidades de los componentes. En química vamos a denominar a estas diferentes cantidades relativas de los componentes como la concentración. Cuando uno de los componentes está en mayor cantidad que el otro, vamos a decir que está más concentrado y va a afectar las propiedades de la mezcla. Por ejemplo, los colores. En estas diferentes soluciones tenemos agua y una sustancia llamada permanganato de potasio. A mayor permanganato de potasio, más púrpura se va a ver la mezcla. Y eso implica que en la mezcla más púrpura hay una mayor cantidad relativa del permanganato. Las mezclas heterogéneas, como la que vemos a la izquierda, está formada entre sólidos, mientras que la que vemos a la derecha es una mezcla heterogénea entre líquidos. Tenga en cuenta que para los líquidos y otros tipos de mezcla se separan automáticamente, son fóbicas y se puede ver una frontera, donde el más denso cae y el menos denso flota. Las mezclas heterogéneas pueden ser sólido a sólido, como mezclas de hierro y azufre, líquido a líquido, como mezclas de aceite y agua, sólido a líquido, como tierra o arena en agua, y sólido a gas, como las micropartículas contaminantes y el aire. Las mezclas de sólido a sólido se caracterizan por carecer de suficiente energía molecular cinética para separarse espontáneamente. Las demás mezclas se caracterizan por esa fobia entre los componentes mezclados. Así que con el tiempo y el movimiento molecular, las moléculas más densas caerán, las menos densas flotarán y se generará una frontera entre fases que permite distinguir a una mezcla heterogénea. Por ejemplo, en una mezcla entre aceite y agua vamos a tener dos fases. La fase denominada fase hidrófoba, la que siente terror por el agua, va a separarse de la fase hidrófila, la que siente esa necesidad de unirse al agua. Intuitivamente uno espera que los sólidos caigan, pero si ese fuera el caso no podríamos crear barcos. La condición real es para la flotación es la densidad y normalmente se espera que la densidad aumente con la disminución de la temperatura. Sin embargo, ese no siempre es el caso. El agua se hace menos densa al cristalizar en hielo y por ende va a flotar sobre el agua. Adicionalmente, el hielo es un aislante, por lo que a medida que se forma hielo, este sale a flotar
hasta que forma una capa bastante gruesa sobre un cuerpo de agua. Esta característica del hielo es muy importante, ya que evita que los seres vivos se mueran en ambientes muy fríos. Dado que el hielo es un aislante, va a impedir que la temperatura o calor del cuerpo de agua escape y rebota hacia el interior, manteniendo el cuerpo del agua relativamente caliente a 4 grados centígrados, mientras que el ambiente externo puede estar a temperaturas realmente bajas, inferiores a 0 grados centígrados. Los osos polares no podrían cazar si no fuera por el hecho de que el agua congelada flota sobre el agua líquida, generando un aislante, una lámina blanca que impide que el calor interno escape, permitiendo que los seres vivos florezcan debajo de esta capa de hielo. Las mezclas homogéneas también son denominadas soluciones o disoluciones, son sinónimos. En este caso, no podemos distinguir los miembros que se han mezclado. En otras palabras, los miembros de una mezcla homogénea o disolución no pueden identificarse una vez que se ha formado dicha disolución, y no pueden separarse por métodos físicos sencillos como la decantación o la filtración normal. Por lo general tenemos solo dos especies químicas a las que llamaremos soluto y solvente. Debido a que no podemos verlos a simple vista, debemos usar modelos que hacen de la mezcla homogénea algo heterogéneo, pero solo en nuestras mentes, es una abstracción. En la realidad, la mezcla homogénea es algo en lo cual no podemos distinguir los miembros que se han mezclado. El solvente se define como el agente dispersante, cuyo estado de la materia es heredado por la disolución, mientras que el soluto es la sustancia que aparenta desaparecer perdiendo su identidad. Sin embargo, esa definición es arbitraria en disoluciones donde el soluto y el solvente poseen el mismo estado de la materia. Las soluciones sólidas son el resultado de la disolución de un sólido en otro y se producen, por ejemplo, en aleaciones metálicas como el acero, donde su formación se rige y se describe mediante el diagrama de fases correspondiente. Las soluciones están por todas partes a nuestro alrededor. La mayoría de los gases líquidos y ácidos que vemos son mezclas de al menos una sustancia disuelta en otra. Hay diferentes tipos de disoluciones. El aire que respiramos es una solución, es decir, principalmente una mezcla de gases de oxígeno y nitrógeno, donde la mayor parte es nitrógeno. El dióxido de carbono de gas disuelto en agua hace a las bebidas carbonatadas como la Coca-Cola, que adicionalmente va a tener azúcar. Cuando hacemos soluciones de café o té, usamos agua caliente para disolver sustancias químicas llamadas alcaloides de los granos de café o las hojas de té. El océano también es una disolución que consiste en muchas sales como el cloruro de sodio disuelto en agua. En su gabinete de medicina, la tintura antiséptica de yodo es una solución de yodo disuelta en etanol. Las propiedades de una mezcla homogénea o solución dependen de las cantidades relativas de sus componentes. Y recuerde que para no tener que decir cantidades relativas de los componentes, los químicos hablamos del concepto de concentración. Por lo tanto, la concentración es la cantidad relativa de un componente en una disolución. Lo normal es que una propiedad dada aumente con la cantidad del soluto, es decir, con su concentración, y disminuya con la cantidad de solvente. Cuando aumenta la cantidad de solvente, disminuye la concentración del soluto. Por ejemplo, el dulzor del agua azucarada o el color de las soluciones de permanganato de potasio aumentarán ambas con las cantidades de azúcar o permanganato de potasio y disminuirán con la cantidad relativa de agua. Los solventes son sustancias dispersantes, ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, la solubilidad es la propiedad de formar una mezcla homogénea con dicho solvente. Si la cosa no desaparece en el solvente y se queda allí heterogéneamente, se dice que es insoluble. El solvente más común es de hecho el agua, y por lo tanto definimos cosas con respecto al agua, como la posibilidad de disolverse. Si la cosa se disuelve en agua, decimos que es hidrófila o hidrofílica. Pero si la cosa no se disuelve en agua y se queda allí separada del agua,
Heterogéneamente, diremos que es hidrófoba o hidrofóbica, siente terror por el agua. Bien, estos fueron algunos conceptos fundamentales y en las próximas lecciones vamos a analizar un poco de la matemática de las unidades de concentración.